Hola, hoy vamos a aprender sobre números decimales. Un número decimal es un número compuesto por una parte entera y otra llamada decimal. La coma divide la parte decimal de la parte entera. La zona subrayada a la derecha de la coma es la parte decimal y la no subrayada a la izquierda es la parte entera. Tenemos dos tipos de números decimales. Número decimal exacto, en el cual la parte decimal es finita, o sea, tiene fin, y periódicos, en el cual la parte decimal es infinita. A su vez, los periódicos se dividen en mixtos o puros. En decimales exactos, las cifras de la parte decimal son finitas, tienen fin. En el primer ejemplo, la parte decimal es el 5, una sola cifra. Y en el segundo ejemplo, la parte decimal es el 625, son 3 cifras. En los decimales periódicos existen dos tipos: periódicos puros, en el cual los números de la parte decimal tienen una igual secuencia hasta el infinito, y los periódicos mixtos. El primer o siguiente dígito de después de la coma no tienen secuencias repetidas. Vamos a indicar dos ejemplos de decimales periódicos. En el primer ejemplo es un decimal periódico puro, el 6 se repite infinitas veces, y el segundo ejemplo es un decimal periódico mixto, en el cual el 58 no se repite. Vamos a ver tres ejemplos de decimales periódicos puros. En el primero, la parte decimal, el 3 se repite infinitas veces, en el segundo el 24 se repite infinitas veces y el 142 se repite infinitamente en el tercer ejemplo. Periódicos mixtos, vamos a ver tres ejemplos. En el primer ejemplo el 2 no sigue la misma secuencia, en el segundo ejemplo el 3 no sigue la misma secuencia y en el tercer ejemplo el 95 no sigue la misma secuencia. Partes del número decimal. Hemos visto que la parte derecha de la coma es la parte decimal, la parte izquierda de la coma es la parte entera. La parte decimal siempre va a tener un valor inferior a 1, en este caso sería 0,45. ¿Cómo representamos los decimales periódicos? Identificamos las cifras de la parte decimal que se repiten y eliminamos el resto de la secuencia. A estos dígitos le colocamos el arco en la parte superior de la cifra. Vean este ejemplo. ¿Son las fracciones lo mismo que los números decimales? Sí, son lo mismo, expresado de diferente forma. Si calculamos una fracción, nos resultará un número decimal. Y viceversa, podemos expresar el número decimal en fracciones. Fracción y números decimales es lo mismo, pero ¿cómo lo calculamos? A través del cálculo de divisiones. Podemos convertir una fracción en número decimal. El cálculo de divisiones lo vamos a ver en siguientes vídeos. La duración de nuestros vídeos son entre 4 y 7 minutos. Son temarios para toda la secundaria. Suscríbete ya y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y ahora toma papel y lápiz y juega con nosotros.